la información de hoy día. Si alguno requiere ver nuevamente, bueno, entre comillas, las diapositivas, porque en realidad vamos desarrollando la clase. No es que las diapositivas ya están listas, sino que las vamos desarrollando aquí. Y voy a pasarles el link del video, ¿ya? Para que nuevamente algunos que tengan dudas puedan volverlo a ver. Y para los nuevos, decirles que hay un link también del video de la primera clase, de la segunda, esta es la tercera clase, y me avisan para que les pase el link por el chat, ¿sí? Para que les pueda proporcionar los links, ¿no? Bien, veamos la práctica, ¿les parece? Vamos a ver la práctica que acabo de compartírselas, ¿sí? Disculpe la molestia, ¿será que podría añadir por favor a mi compañera Tatiana Hoyos? Tatiana Hoyos está, ya. Pero Tatiana está en la lista oficial. Sí, está. A ver, permítame. Paralelo. Hoyos, no la tengo Hoyos, pero la voy a llamar. Sí, esta es la lista que me han hecho llegar y he marcado con amarillo a todos mis alumnos. Sí, así que algo ha debido pasar. Ya, permítame. Está Tatiana, ¿no? Me dice. Sí, ya. Ya la añadieron ya. Ya, Tati, ¿cómo estás? Buenos días. Un favor, al final de la clase te vas a quedar para que te añada. ¿Ya? Sí, está bien, gracias. Porfa. Sí, pero no estás en mi lista. Ha debido pasar algo con la lista del ingeniero Aguilar. ¿Ya? ¿Es la única, chicos? Tati, ¿es la única que no está en listas? O bueno, Sí, que hay que porque hacerle la recién llamada. ayer recién me integré. Ya. Ahí está la explicación entonces, Tatiana. Listo. Te agrego entonces al final. Te quedas un ratito así para que te agregue y ya estés tranquila. ¿Ya? Ya está bien, gracias. Bien, chicos. Bien, chicos. Si yo lo puedo agregar más antes, te aviso, Tatiana, para que así estés un poco más tranquila y ya estás agregada al paralelo A. ¿Ya? Bien. Veamos su práctica. Bien. A ver, la práctica. Bueno, chicos, para los nuevitos, sé que el primer día ya práctica, ¿no? Tenemos que avanzar, esa es la consigna, pero no vamos a avanzar de manera arbitraria, ¿no? Vamos a hacerlo con calma, pausadamente, pero esta práctica es la práctica general de todo el curso. Tienen una primera parte que se denomina estructura secuencial, ¿sí? Donde tienen un compendio de ejercicios de más o menos 53, ¿sí? Que van a ir desarrollando para la primera parte, ¿no? Después tenemos la segunda parte con la estructura condicional, que de igual forma tienen ejercicios para ir desarrollando, ¿ya? Ustedes pueden observar, hay tablas, hay ejercicios netamente sin descripción de tablas, ¿no? Descriptivos. Tienen una tercera parte que viene a ser la estructura condicional múltiple, ¿ya? Que son un poco menos los ejercicios, pero de igual forma, ¿no? Tienen tablas, como pueden observar, y tienen ejercicios que los describen, ¿no? Descriptivos con tablas. Hasta aquí, hasta las estructuras múltiples vendría a ser el primer parcial junto con programación modular, ¿no? Pero eso de programación modular lo vamos a separar. Ya como nosotros vamos a verlo en la primera parte, esta es una práctica general para todos los cursos. Así que eso es lo que van a ver los demás cursos, ¿no? Estos ejercicios que tienen acá, que están observando, ya viene a ser parte del segundo parcial, que son estructuras repetitivas con programación modular. Sí, inclusive pueden entrar ejercicios de física, como pueden observar acá, ¿sí? Hay problemas propuestos sobre vectores. Hasta acá sería el segundo parcial. Segundo parcial, estructuras repetitivas, programación modular y todas las estructuras que se ven en el primer parcial, ¿ya? Y estos problemas que ustedes observan, vectores, ¿sí? Que es la penúltima y la última parte con matrices, que es la última parte de la práctica, viene a ser todo lo que se va a tomar para el examen final. Entonces, aquí tienen una práctica general,
Por eso no la cargué a ningún, que se llama ningún canal, ¿sí? Porque tiene todos los temas, ¿no? Todos los temas que vamos a ver en la materia, ¿ya? Ahora, ¿cómo va a ser la presentación de prácticas? Que creo que es una consulta que me estaban haciendo. La presentación de prácticas viene a ser de la siguiente forma, chicos. En esta semana vamos a practicar, van a tener ya ejercicios para intentarlos hacer para la siguiente clase, o sea, para nuestra clase 4 de esta semana. Y la próxima semana ya vamos a tener nuestro primer repaso de control, ¿ya? Para ver cómo les está yendo respecto al entendimiento de estos prácticos. Por decir, de aquí de la práctica 1, que son 53 ejercicios, yo les voy a pedir que me hagan 10 para la siguiente semana. Digo, ejemplo, ¿no? Nada más. 10 ejercicios. Esos ejercicios me los van a resolver sí o sí. Eso no quiere decir que los demás no los resuelvan, los tienen que resolver, ¿ya? Aquellos que quieran ganarse puntos extras pueden resolver toda la práctica y decirme, hija, resolví la práctica, aquí le tengo estos ejercicios y voy a habilitar yo una parte para que puedan subir por puntos extras, ¿ya? Pero ese práctico de 10 ejercicios que necesariamente todos los deben hacer, ¿sí? No lo van a cargar en plataforma, sino va a ser un examen lo que va a evaluar si lo hicieron ustedes o no. Ese examen o repaso que se va a tomar va a consistir en desarrollar un ejercicio o dos, no va a ser más, ¿ya? Para evaluar cuánto han podido entender de la primera parte, por ejemplo, del avance, ¿ya? Y así sucesivamente vamos a ir con los demás ejercicios, ¿ya? Las demás partes de la materia. Eso quiere decir que al final, para la semana 6, antes de la semana 7 de exámenes, en la semana 6 sí o sí van a presentar un compendio de ejercicios. Van a ser cortos, precisos, y los van a conducir a que ustedes terminen de pulir el conocimiento que tienen que tener para rendir el examen del primer parcial. ¿Ya? Entonces sí o sí va a haber una presentación final de prácticos, pero a medida que vayamos avanzando en el tiempo, en estas semanas, ustedes van a estar siendo evaluados semana a semana. Para eso tienen que ir desarrollando los ejercicios que les voy a decir, ¿ya? Y al final van a presentar una práctica, pero no de 100 ejercicios, de 200, no. Van a presentar una práctica sencilla de, exagerando, serán 10 ejercicios o 7, ¿ya? De los cuales, ¿sí? Vamos a rendir un último repaso o un simulacro de examen de primer parcial la semana 6, ¿ya? Entonces la semana 6 vamos a hacer como el simulacro del primer parcial, cosa de que ustedes ya terminen de pulir toda la práctica que tienen a lo largo de estas semanas que desarrollar. Ya, si bien son hartos ejercicios, son más de 100 ejercicios entre los 3 capítulos que tenemos que ver, ¿sí? Inclusive cada ejercicio se puede resolver de varias formas, entonces eso multiplica o triplica un poco más. Y cada ejercicio se representa de 3 formas, eso lo triplica todavía aún más los ejercicios. Entonces, vamos a ir desarrollando todo lo que se pueda, chicos. Cosa de que ustedes, al final, en la semana 6, esos ejercicios que sí o sí los van a subir a plataforma, sí sean el respaldo de lo que ustedes pueden hacer, ¿ya? Habiendo sido evaluados a lo largo de estas semanas. Ya de esta forma van a presentar la práctica. Sí, la práctica final, que no va a ser 100 ejercicios, ya les digo. Sí, máximo llegarán a ser entre 10 o 7 ejercicios, no más. Israel, ¿cómo estás? Buenos días, no te preocupes. Yo entiendo que el internet está un poco inestable por estos días. Bien, ¿se entendió, muchachos? ¿Hay alguna consulta más? Ninguna, ingeniera. Continuemos. Muy bien, muy bien. Entonces, empecemos, chicos. Vamos a empezar con la parte que más nos gusta, ¿sí? Que es la materia. Si por ahí alguien tiene alguna consulta más, no duden en hacerla. ¿Sí? Tenemos aquí la pantalla en blanco. ¿La ven, chicos? Sí, ingeniera. Muy bien.
Entonces, como la anterior clase tocábamos el tema de los algoritmos y les decía que para esta semana tenemos una super historia, sí, les voy a pedir que ustedes ya estén listos porque si alguien quiere participar en la historia, ya los voy a hacer participar. ¿Sí? Bien, la anterior clase veíamos el algoritmo, ¿no? Y con respecto al algoritmo les decía que era una secuencia de pasos cronológicamente ordenados en el tiempo, pero estos pasos son generales que nos permiten hallar una solución. Un algoritmo resuelve una pregunta, ¿no? Y esa pregunta es, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué ejercicio veíamos la anterior clase? ¿Quién me dice? El saludo, creo. El saludo, exactamente. Sí, el saludo. Bien, vamos a hacer un ejercicio hoy día con el algoritmo, ¿ya? Y el ejercicio consiste en lo siguiente. El ejercicio dice, va a ser nuestro ejercicio 1 y dice sumar dos números, ¿sí? Dos números. Para este ejercicio nos piden elaborar, ¿sí? Un algoritmo. Bien, entonces ahorita para Ivana, que está entrando recién, ¿sí? Y para Tatiana, que me imagino que también recién nos estamos viendo, ¿sí? En el curso. Entonces, un algoritmo, vuelvo a repetir, es esa secuencia de pasos, ¿sí? Cronológicamente ordenados en el tiempo que nos permiten hallar una solución. Esos pasos deben ser generales y responden a esto, al qué hago, ¿no? Pregunta para el curso. ¿Cuáles son las características que un algoritmo debe tener? Tres partes. ¿Cuáles son? Entrada, procesamiento y salida. Ya, ahí hay un error. Esas son las tres fases por las cuales puedo representar un problema para llegar a una solución, pero no son las tres características que tiene un algoritmo. Un algoritmo... Tiene que ser preciso, no puede ser ambiguo. ¿Tiene que ser finito o no? ¿Crees? Sí, muy bien. Y No debe ser ambiguo, debe ser finito y debe producir un resultado obligatoriamente. ajá, muy bien, excelente, excelente. Entonces, me están hablando del preciso. Preciso es que yo, con todo lo que tenga en el que hago, debo llegar al resultado, ¿ya? Finito, que obviamente tiene que tener un inicio y un fin. Y definido, ¿sí? Que debe estar bien clarito qué tengo que hacer, qué hago. Eso tiene que estar clarito. Y a eso se refería su compañera cuando decía ambiguo. Ambiguo quiere decir que si algo no está bien definido, va a tener varias interpretaciones y esas varias interpretaciones van a hacer que tal vez no sea preciso. Tal vez sea finito, pero no preciso. Entonces, hay que tratar de definir muy bien, ser claros con lo que tengo que hacer. Entonces, en el ejercicio les dice sumar dos números. Para eso van a elaborar un algoritmo. ¿Ya? Este primer ejercicio que vamos a desarrollar, ¿sí? Va a ser el puntapié para hacer los demás. ¿Ya? Entonces, para hacer el algoritmo decimos que debe ser finito. Entonces, son pasos, dice un algoritmo. El primer paso se denomina con la palabra inicio. Ese es el primer paso, el más complicado y el que siempre me preguntan, Inge, ¿y ahora cómo empiezo colocando el inicio? Es así como empiezan con el algoritmo. Bien, en el segundo paso, ¿qué harían para sumar dos números? ¿Qué hacen, chicos? ¿Cuál sería la receta ahí, la receta general? ¿Qué paso tendría que hacer ahora? Saber qué número Más fuerte. vamos a sumar. Exactamente, saber cuáles son los números que vamos a sumar. Excelente, saber qué números vamos a sumar. Entonces, vamos a ponerlo en un verbo. ¿Sí? Debo obtener los dos números. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo. Debo obtener los dos números. Ahora, ¿cómo los obtenga? Eso ya es la siguiente historia que les voy a contar. ¿Ya? Paso 3. Una vez que ya obtienen los dos números, ¿qué van a hacer ahora?
¿Qué hacen? Sumar la suma. Muy bien, sumarlos, ¿no? Entonces vamos a sumar a los dos números. Paso 4, obviamente si ya hemos sumado, excelente, el resultado. Muy bien. Y paso 5, fin. Entonces ese es un algoritmo. Excelente, para todos, Tatiana, Ivana, para los que se están incorporando recién, no hemos hecho más que esto, ¿sí? Entonces, este es un algoritmo, se los presento, dense la mano, si quieren un beso, porque los va a tener el algoritmo como punto inicial toda esta semana de clases, ¿ya? Entonces, tenemos el inicio, estos pasos que ustedes ven están definidos, me van a llevar al resultado que quiero, ¿no? El resultado en este caso va a ser el resultado de la suma, ¿no? Entonces el resultado de la suma es lo que vamos a obtener en el paso 5, ¿no? Eso es lo que queremos, llegar a este resultado. Entonces para eso vamos a ser precisos. Bien, una vez que ustedes tienen esta representación de algoritmo, han resuelto el qué hago. Ahora, esto se puede resolver con 3 fases que me mencionaban sus compañeros. ¿Cuáles eran esas 3 fases que también se las puede solucionar de esta forma? O sea, de esta forma también podría solucionar a mi algoritmo sin ponerlo en esos pasos como los he puesto. ¿Sí? Y esas 3 fases vienen a ser la entrada, el proceso y la salida. ¿Ya? Esas son las 3 fases que se siguen en cualquier problema, ya que vamos a tener en programación. Pero podemos empezar con el primer problema que tenemos y que ya lo hemos resuelto, que vendría a ser un algoritmo. ¿Cómo podría colocar estos pasos que tengo aquí de manera secuencial y ordenada en esta manera gráfica que ustedes tienen, en estas 3 fases? De la siguiente forma. En la entrada coloco todos los valores que necesito para poder trabajar, todos, absolutamente todos. Entonces, en este caso, ¿qué necesito? Necesito obtener los 2 números. Entonces, este es el paso. El inicio, ¿dónde está el inicio? Acá. Ese puntito que ustedes ven es el inicio. La entrada, por lo general, son datos que esta famosa personita que nosotros vamos a denominar como usuario es la que provee de esa información, ¿no? Ahí tengo los 2 números. ¿Cuál es el proceso que vamos a seguir? El proceso que vamos a seguir está aquí en el paso 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumarlos a los 2 números. Entonces, los vamos a sumar. Y la salida, obviamente, va a ser el resultado de la suma. Sí, el resultado de la suma va a ser la salida. Y obviamente el punto final ahí está. Entonces, esta es la otra forma en la cual una persona, si no quiere escribir el algoritmo como está aquí, pero lo quiere hacer con las fases en las cuales yo voy a poder resolver el problema, lo puede hacer de manera ordenada y gráfica si lo entiende mejor de esta forma, ¿ya? Entonces, cuidado con confundir, ¿no? Estas son las características de un algoritmo y estas son las fases para la resolución del problema, que puede ser, esto puede ser expresado para un algoritmo, puede ser expresado para un pseudocódigo o para un diagrama de flujo, aunque para un diagrama de flujo esto ya es demasiado, ¿no? Para un pseudocódigo. Bien, ahora, les decía que tenemos el pseudocódigo, ¿no? El pseudocódigo, ¿quién de ustedes lo quiere mencionar? ¿Qué han encontrado del pseudocódigo? ¿Alguien quiere participar? Sí, Dime, Matías. en ciencias de la computación, el pseudocódigo es una descripción de alto nivel que compacta e informar el principio operativo de un programa informativo u otro algoritmo. Muy bien, Matías. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Yo, ingeniera.
Bien, José, dime. El pseudocódigo es una forma de expresar distintos pasos que se va a realizar en un programa. Ya, forma de expresar en pasos. Lo que se va a realizar en un programa. Ah, ya, que se van a realizar. También dice que Forma de... facilita la programación en general. Muy bien. Ya, que se van a realizar en un programa. Y obviamente dice que facilita. Ya, facilita la programación. Ya, ¿quién más? Ahí estamos. ¿Casi todo lo mismo? ¿Sí? Ya. Bien. ¿Qué es el pseudocódigo, chicos? Bueno, para su compañero, en lo que encontró es una descripción de alto nivel, dice, ¿no? Informativo, y que obviamente para su otro compañero dice que se expresan pasos que se van a realizar en un programa y facilita la programación. Sí, el pseudocódigo es lo que indica su nombre, ¿no? Es casi un código, casi, solo que nosotros... lo expresamos de forma, utilizando de una forma fácil para nosotros, para que podamos programar. Sí, sin llegar al lenguaje de programación, pero casi expresando el lenguaje de programación. Entonces, veamos qué definición podríamos conseguir del pseudocódigo. Se dice que el pseudocódigo, sí, se dice que el pseudocódigo es una secuencia de pasos o instrucciones, ¿sí? De pasos específicos. Por eso alguno decía, es un algoritmo también, ¿sí? Es una secuencia de pasos específicos y recuerden que el algoritmo son pasos generales, ¿ya? Cronológicamente, sí, cronológicamente ordenados en el tiempo, porque tienen que estar ordenados en el tiempo, si no, todo puede pasar, ¿no? Cronológicamente ordenados en el tiempo, que permiten llegar a una solución. Sí, llegar a una solución de un problema dado. Eso es una definición más concreta, ¿sí? Y más entendible de un algoritmo. ¿Por qué se dice que ayuda a la programación? Porque se van a dar cuenta en esta clase cómo nos va a ayudar a la programación. Ya vamos a ver qué es lo que tenemos que utilizar dentro del pseudocódigo. Ya existen palabras clave o frases, como me decían esta mañana sus compañeros, ¿no? Existen frases claves sobre las cuales tenemos que trabajar. ¿Cuáles son esas frases claves? Sí, la palabra inicio, que ya la estamos utilizando, ¿no? Y la palabra o la frase fin, que ya la estamos utilizando acá, ¿no? Bien, aquí recuerden que en el algoritmo nosotros vamos a utilizar por lo general verbos que van a globalizar acciones, ¿ya? El obtener, por ejemplo, si yo quiero saber cómo va a obtener, qué sé yo, Tamara algún tipo de información, ella me dirá en específico cómo, pero yo le estoy diciendo qué tiene que hacer. Sí, entonces aquí esto encierra varias cosas que no las digo, pero de manera general sí te indico qué debes hacer, ¿no? Entonces, está la palabra inicio-fin, está la palabra mostrar, que en algunos casos le dicen visualizar, sí, visualizar, imprimir, sí, también está la palabra asignar, sí, asignar, está también la palabra sí, entonces, si no, sí, las frases del mientras, sí, está el para o desde también le llaman algunos, está el repetir mientras, está la frase también entero, real o decimal, sí, están las frases también carácter, sí, está también la frase texto, está también la frase
procedimiento, función. Sí, y hay una sinfinidad, declarar, por ejemplo. Sí, hay más palabras que aquí vamos a ir encontrando y llenando a medida que vayamos avanzando. ¿No? Entonces, estas frases nos permiten a nosotros estructurar un pseudocódigo de tal forma, ¿sí?, que nosotros podamos tener esa secuencia de pasos que estén ordenados y que nos permitan llegar a la solución, así como lo hace el algoritmo. El algoritmo me resuelve el qué hago y el pseudocódigo me resuelve el cómo lo hago. ¿Ya? Entonces, ahorita nosotros hemos resuelto qué hacer para sumar dos números. ¿No es cierto? Aquí está. Ahora, ¿cómo voy a obtener los dos números? ¿Cómo los voy a sumar? ¿Quién me los va a resolver? Si lo voy a hacer de manera escrita, ¿sí?, de manera específica, sí, lo va a hacer el pseudocódigo. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está mi acento que no se ve. Bien, chicos, hasta aquí se entiende, ¿no es cierto? Si alguien no entiende, me detienen. ¿Cómo vamos? Sí, ya se entiende. Ya, excelente. Bien, entonces les voy a pedir a todos, inclusive a mis nuevos, Tatiana, Ivana, sí, que no tengan miedo de preguntar, ¿no? Pregunten, sí, pregunten. Bien, hay otra frase que les he pedido que me investiguen, ¿no? Que es el diagrama de flujo. Si bien no les he pedido que lo suban todavía a la plataforma, sí, pero les he dicho diagrama de flujo. ¿Qué me pueden decir del diagrama de flujo? Yo, Inge. Ya, dime, Eduardo. Es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. Bien. Es la representación gráfica de un algoritmo. ¿Ya? ¿Alguien más? Tiene una estructura parecida a un esquema. Ya. Utiliza esquema. Eso quiere decir que tiene una simbología. ¿Ya? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Un diagrama de flujo describe un proceso. Un guía completo. Ya, describe un proceso. Después, Ivana. Es un guía completo que nos brinda para poder saber más. Ya, puede ser. Ayelen. Estos diagramas utilizan símbolos con significados bien definidos que representan los pasos del algoritmo. Ah, Sí, ya, que representan. se usa ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar y mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Ya, ya, bien, bien, bien. Entonces, a ver, veamos, nos quedamos con ¿qué? Con la representación gráfica de un algoritmo. Ya, esa es. Utiliza esquemas, o sea, hay una simbología y obviamente nos sirve para organizar de otra forma, de manera más entendible, porque hay usuarios que entienden más la gráfica, hay programadores que les gusta graficar y hay otros que no. Ya, entonces, esta representación gráfica de un algoritmo es específica, por si acaso. ¿Sí? Esto que me han definido que está bien, es específica igual. Ya es específica. Entonces, el diagrama de flujo, igual que el pseudocódigo, me van a resolver el cómo lo hago. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Ahora, el diagrama de flujo, al tener un esquema, una simbología, ¿sí?, hace que todo esto tenga cierta estructura visual. ¿No? ¿Qué es lo que tengo que saber de esa esquemática que tengo que utilizar? La simbología, lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del inicio y el fin, eso tiene una simbología, ¿no? ¿Cuál es la simbología? En realidad viene a ser, sí, viene a ser, permítame un ratito.
¿Y por qué no quieres escribir? Ya, viene a ser lo siguiente. Permítame un segundo, algo pasó por aquí. Ya. Viene a ser la siguiente representación, ¿sí? Tienen ustedes un rectángulo con los lados arqueados, ¿sí? Y a este símbolo nosotros le definimos como inicio y fin, ¿ya? Utilizamos luego una línea recta. Esa línea recta solamente es una línea que para nosotros va a ser un enlace, nada más, un punto de conexión entre un símbolo y otro símbolo, ¿ya? Cuando ustedes encuentren la flecha, ¿sí? Ya se habla de un flujo de información, ¿sí? Flujo de información o de datos, ¿sí? Flujo de información. Luego hablamos de palabras como el asignar dentro del pseudocódigo, ¿ya? Entonces a nosotros eso nos da la idea de que vamos a trabajar con ecuaciones y eso lo vamos a ver en ejercicios concretamente, ¿no? Como el que hemos planteado. Entonces cuando yo trabaje con esto estamos hablando de un proceso, ¿ya? Donde hemos puesto la transformación de la información, ¿no? O sea, esto. Sumarlos. ¿Cómo los voy a sumar? Hay una ecuación con la que tengo que trabajar, ¿no es cierto? Y ahí nos dice cómo tenemos que sumar los números. ¿Quién con quién? ¿Quién va primero y quién va después? Entonces, a esto le definimos proceso y dentro del algoritmo esa palabra proceso significa asignar. Entonces, cuando estemos trabajando con ecuaciones, ¿sí? Y queramos representar de manera gráfica, es un rectángulo, ¿ya? Ahora, tenemos la palabra mostrar, visualizar, imprimir, ¿ya? Yo la pongo con el zapato del payaso al revés, ¿ya? Prefiero que coloquen esa simbología para que no se confundan, ¿sí? Mostrar, pero si les parece igual la otra simbología que han encontrado por ahí, alguno, está bien igual. Mostrar, visualizar y algunos le dicen también imprimir. ¿Ya? ¿Con cuál se confunden? Con esta. Sí, tenemos una palabra clave que van a encontrar también dentro del pseudocódigo y la palabra clave es leer. Ya para nosotros el leer es el almacenar. Ya, entonces prefiero que esta simbología que a veces la utilizan para el mostrar igual, la dejen como leer. ¿Ya? Bien, ¿qué otra cosa más vamos a ver? Los dibujos en un diagrama de flujo suelen ser un poco grandes, ¿sí? Y a veces un dibujo no alcanza a realizarlo en una plana o a veces utilizamos la mitad de la plana. Si estamos utilizando la misma plana, la misma página, tenemos un conector, ¿ya? Y este conector es un círculo, ¿ya? Entonces este es un conector, ¿sí? De una misma página, ¿ya? Un conector de una misma página. Cuando ustedes tengan que cambiar, en mi caso, si yo ya no puedo dibujar acá, no tengo el espacio, ni tampoco tengo el espacio para que ustedes sigan de manera ordenada el dibujo, voy a tener que adicionar otra hoja. Entonces, para adicionar otra hoja y conectar mi dibujo, el que tengo aquí, con esta otra parte del dibujo que voy a tener acá, entonces utilizo otro conector, es este. Sí, es ese pentágono al revés. Sí, entonces tengo el conector de distinta página. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo cómo se utiliza. Dentro del conector, chicos, dentro de cualquiera de los dos, ustedes pueden poner números, ¿sí? O letras. Pueden ser griegas también, depende de ustedes. La idea es que si yo coloco, por ejemplo, que lo voy a borrar, ya, digamos que mi dibujo está por acá. Ya no tengo más espacio, entonces es el primer corte que le voy a hacer a mi dibujo. Y voy a continuar a dibujar aquí arriba. Entonces, debo utilizar el mismo conector con el mismo número para indicar dónde va, ¿no? Cómo se conecta. Entonces, debo utilizar el número o la letra aquí adentro que haga que siga la secuencia, ¿no? Entonces, de esa forma se utiliza igual con el pentágono al revés, ¿no? Igual que con este conector. Bien. Hay otra parte importante que vamos a ver y tiene que ver con las estructuras secuenciales y me imagino que ustedes dentro de la simbología que deben estar viendo por ahí han debido estar viendo esta, ¿no? La del rombo. ¿Por qué la Inge estará haciendo dos rombos? Porque vamos a trabajar con dos rombos, no, vamos a trabajar con el rombo solamente que en la parte del centro
nosotros colocamos condiciones en un caso. Hay una condición y en otro caso hay una expresión. ¿Ya? Y eso es lo que quiero que diferencien. Y eso es lo que tal vez no les han, no, en la información que han encontrado no la tienen expresada de esa forma, porque se ve eso después en los ejercicios. Entonces, cuando yo tengo una condición, y ojo que estamos hablando dentro de las estructuras, ¿sí? Condicionales, ¿sí? Que también se llaman alternativas. ¿Sí? Alternativas, ese es el otro nombre que tienen. Cuando ustedes encuentran un rombo y tienen una condición ahí, se dice que estamos hablando de dos tipos, de una estructura condicional simple o de una estructura condicional doble, ¿ya? Dentro de las mismas estructuras condicionales, cuando ustedes encuentran el rombo, pero aquí adentro tienen una expresión lógica, ustedes están hablando de la estructura múltiple. ¿Sí? Y aquí estamos hablando del primer parcial, chicos. ¿Sí? Hasta ahí sería el primer parcial, junto con este pequeño símbolo que van a ver acá. Este símbolo que observan acá, ¿sí? Se utiliza para la cabecera en programación modular. Y esta cabecera puede ser de un procedimiento o de una función. ¿Sí? Bien, hasta ahí comprendido, ¿verdad? Solamente dibujamos. Solamente identifico qué tipo de simbología tengo que utilizar en mi ejercicio y qué palabra clave, ¿sí? Qué palabras clave voy a emplear, ¿ya? Estas estructuras que ustedes observan, estos rombos, corresponden a las palabras clave sí, si no y según sea. Esas son las palabras clave que van a encontrar cuando estemos utilizando rombos. ¿Ya? Entonces, va a ser importante que ustedes identifiquen muy bien en el enunciado de un ejercicio qué tipo de estructuras vamos a utilizar. ¿Ya? Ya les voy a enseñar eso, no se preocupen que esto es sencillísimo. ¿Ya? La idea solamente es leer. Bien, dentro de las simbologías que han debido encontrar también han debido ver esta estructura. Pero este símbolo no lo han debido ver, porque este es el símbolo que la INGE lo ha trabajado durante 15 años. He preferido cambiar estos rombos que ustedes tienen aquí por este símbolo aquí cuando estamos hablando de estructuras repetitivas. ¿Ya? Porque una parte de mis estudiantes se confunden con estas dos estructuras, ¿no? Algunos piensan que estamos repetitivas y lo estamos haciendo de esta forma. Yo sé que en la nomenclatura que encuentran en los textos lo encuentran con los rombos. Los rombos se utilizan tanto para estructuras alternativas o condicionales como para las repetitivas, pero yo prefiero diferenciarlas, ¿ya? De esta forma. Esta estructura que tienen ustedes acá se denomina mientras, ¿ya? Esta es la estructura mientras y este es su símbolo cuando tengo que utilizarlo en un ejercicio. ¿Qué otra estructura encontramos dentro de estas estructuras repetitivas? Encontramos al par, ¿ya? Y el par no es más que la simbología del lápiz tajado por ambos lados. Esto es por un solo lado y el lado que apunta es siempre hacia el lado izquierdo. En cambio el para son ambos lados tajados, ¿sí? De un lápiz. Sí, esa es la representación del para. ¿Qué otra cosa más me tengo que acordar y que lo vamos a ver más adelante? Es que el para tiene 3 partes. 1, 2, 3 partes en una misma línea. Y algunos, en vez de decir para, le dicen desde. ¿Sí? Bien, ¿qué otra estructura más encontramos dentro de las estructuras repetitivas? El repetir mientras. El repetir mientras, sí, a diferencia del mientras, que tienen casi la misma simbología, solo cambia la posición. Lo que está dibujando la INGE tan minuciosamente es una barra rellenita, ¿sí? Que marca el inicio de la repetición. Ya existe un cuerpo y al final de ese cuerpo recién está el mientras. ¿Ya? A este tipo de estructuras se denomina
repetir mientras. Ya, y eso lo vamos a ir viendo, así que tranquilos. De cada uno vamos a ir conociendo su cuerpo, ¿ya? Y vamos a ir manejando cada una de ellas en función a las características del ejercicio. Ya, entonces aquí está la estructura repetir mientras. Hasta aquí, segundo parcial, junto con todo lo que les he mostrado aquí, o sea, vienen las estructuras simple, doble, múltiple, programación modular y las estructuras repetitivas, segundo parcial. Ya entra todo lo del principio más lo que se ve ahora. Eso les estoy diciendo en cada parcial. ¿Sí? Bien, y hasta acá, chicos, veríamos todo. ¿Ya? Vectores y matrices, en realidad se trabaja nuevamente con este tipo de representaciones porque ya son ejercicios que se van resolviendo con las estructuras. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver procesos y vamos a volver a tocar este tipo de simbologías, inclusive estos para el final. ¿Ya? Entonces, esos son los diagramas, una parte de los diagramas que vamos a aplicar, ¿sí? Dentro de la representación del diagrama de flujo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Disculpe, ingeniera, ¿será que puede volver a la página número 4, por favor? Para sacar Claro. Por favor. Ya, lo que voy a hacer, si están de acuerdo, es que voy a guardar toditas las diapositivas. Sí, se las voy a enviar al WhatsApp. De todas formas, igual la clase está siendo grabada. Así que en eso estamos también bien, ¿no? Estamos con la clase grabada y estamos con toda la presentación que tenemos. Bien, chicos, ¿qué tal hasta acá? ¿Se entendió? ¿Se comprendió la teoría? Interesante. Gracias. Gracias porque sí es la programación. Es interesante. Bien. Me ve hasta el gallo nos ovaciona. Bien, chicos. Entonces vamos a continuar. Nuestro ejercicio dice sumar dos números y nosotros ya hemos hecho esa solución. ¿Ya? Ahora hay que decidir, ¿no? Si lo hago, ¿sí? En un diagrama de flujo o lo hago en un pseudocódigo. ¿Cómo lo hago? Ustedes van a decidir. Yo les voy a mostrar las herramientas con las cuales ustedes pueden resolver el ejercicio de manera más específica. ¿Ya? Entonces, continuamos. Sí, continuamos. La idea es que podamos resolver, ¿sí? Y ganar tiempo. Bien, entonces, a ver, hay algo interesante que cuando ustedes, yo les pregunto, por ejemplo, a ver, cuando ustedes yo les pregunto y digo, permítanme, ahí ya está. Sí, cuando yo le digo, por ejemplo, a Jairo, sí, Jairo, dame un número. Activa tu micrófono, Jairo. 8. Muy bien. Edgar Junior. Dame el número. Edgar, active su micrófono. Edgar Junior Bermedo Balcázar. ¿Estamos aquí? 10. ¿Qué número? 10. Ya. Muy bien, 10. Brian, un número. Perteneciente a los naturales, 29. 29, ya, bien. Sí, y aquí vamos con Fabio. Fabio nos da una presentación en el WhatsApp de ya su diagrama de flujo, start, stop. Sí, sí, se puede utilizar. Lo que estamos viendo acá, el start y el stop, es el inicio y el fin, sí, o el parar, ¿no? En algunos, el output. Sí, son palabras que por lo general se utilizan en la programación, pero si hablamos del lenguaje natural, nosotros tenemos, sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Mostrar, visualizar, ese tipo de palabras, que después las vamos a ir transformando, pero igual es válido. Sí, ya, Eduardo. Sí, pero no me lo vendas tan barato a Fabio, por favor, en el chat. ¿Sí? Ya, chicos. Entonces... La habla nomás. Ya. Ya, entonces hablamos de algo interesante, chicos, ¿ya? Hablamos de algo interesante y ese algo interesante se denomina tipos de datos, ¿ya? Tipos de datos. Cuando yo les he hecho la pregunta, y todos, sí, varones y mujeres,
¿sí? Me han dado un número entero. No lo han pensado, han debido decir, la Inge ahorita me va a preguntar, ¿qué número? Sí, hasta nerviosos se han puesto algunos. Entonces, todos en su mente me han dicho un número entero, ¿ya? Alguno por ahí tal vez ha debido pensar, pero es muy raro el estudiante o la persona que tiene en su mente no un número entero, sino un número real o un número como veíamos en álgebra, ¿no? O en introducción al cálculo en el preuniversitario, ¿no? Trabajamos con números naturales, me decían por ahí, ¿no? Y los números naturales son solamente los números enteros positivos. Pero si hablamos de los números reales en todo su conjunto, sí estamos hablando de los racionales. Cuando yo te pido un número, me podrías decir un medio, ¿no ve? O me podían decir, qué sé yo, raíz de 23. Ingeniera, es un número, sí, está bien, están correctos igual. Entonces, todo esto nos lleva a pensar bajo la siguiente forma, chicos. Tenemos tipos de datos, ¿ya? Y nosotros en nuestra mente vamos a trabajar con conjuntos. ¿Se acuerdan, no? Al menos Brian, que ha visto álgebra conmigo. Sí, los conjuntos. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar en los conjuntos. Cuando ustedes me han hablado de conjuntos, nosotros podemos ir desde el menos infinito hasta el más infinito de los números enteros. ¿Ya? Entonces podemos hablar de un menos 10, un menos 2, un 100, un 22, un 25, qué sé yo. ¿Ya? Entonces estamos hablando del conjunto de números enteros. Entonces ese tipo de datos nosotros los vamos a manejar en la programación. Ahora, podemos hablar del 1.2, podemos hablar del 3.5, podemos hablar del menos 10.00, podemos hablar, qué sé yo, del menos 500.12, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí les estoy dando otro conjunto de números, sí, que van igual desde el menos infinito hasta el más infinito, pero tienen una denominación y se llaman reales, ¿ya? También se los denomina decimales. Esto dentro de la programación, ¿ya? También se los denomina decimales. Bien, ahora, las letras, ¿sí? La letra A, la B, hasta la Z, ¿sí? O la letra A, la letra B, igual hasta la Z, ¿sí? Aunque mi Z, esa es una, no es una Z en una chiquitita, pondremos ahí. Podemos tener letras mayúsculas o minúsculas, pero son letras solitas, ¿sí? Podemos tener el símbolo del numeral, que la Inge lo utiliza mucho, ¿no? O el arroba, o el punto, o el espacio, o el punto y coma, ¿no? Y un montón de símbolos, sí, que podemos tener en nuestro teclado. En nuestro teclado nosotros tenemos un montón de símbolos, signos de interrogación, de admiración, suma, resta, entran todos acá. Al manejarse uno a uno independientemente del otro, forman un conjunto. El conjunto se llama de tipo carácter, ¿sí? Eso quiere decir que voy a manejar una letra, un solo símbolo, ¿ya? Pero a ver, por ejemplo, a ver, vamos a hacer participar a algunos, ¿sí? ¿Dónde estamos? Eduardo, activa tu micrófono, por favor. Eduardo Salas, porque puede ser que hayan varios. Eduardo, ¿por dónde vives, Eduardo? Por la avenida Centenario, entre tercero y cuarto anillo. Ya, avenida Centenario. Ya, entre tercero, vamos a poner ya, tercero y cuarto. Tercero, ahí. ¿Ya? A ver, José Lorgio Gutiérrez. Activa tu micrófono, José. Hans, ¿me quieres responder? Dime, ¿dónde vives? Hans. ¿Por dónde vives, Hans? ¿Yo, ingeniera? Claro. Equipetrol. Ya, Equipetrol. Ya. Ya, ¿y José? ¿Por dónde vive José Lorgio? Hola, hola, José. Active su micrófono. Recuerden que estamos, vamos a poner una regla, ¿no? O contestan, voy a revisar el WhatsApp, perdón, el chat.
Sí, vamos a hacer dos cosas. Sí, si hay alguno que no conteste a la tercera, quiere decir que no está en clases y lo vamos a sacar de la clase. ¿Sí? Pero si hay algún problema de comunicación, saben, con los micrófonos como acá, ¿no ve? Fabio dice la envidia nomás hasta aquí llega, dice, ¿no? Por Eduardo. Entonces recuerden que yo voy a revisar el chat, lo voy a revisar para ver si tal vez tienen... Ah, ya, Jairo dice que vive en Camiri y dije, ah, ya, entonces no llega desde Camiri aquí todavía el audio del Orgio. Ya, puede ser que el micrófono esté mal. Entonces me avisan, pues chicos, ¿no? Me avisan. Sí, entonces, Lorgio vive, dice, en Camiri. Entonces, vamos a ver. Lorgio y aquí Camiri. Ya, entonces, ¿a qué va el ejemplo de la Inge? Este conjunto que observan ustedes aquí, yo le voy a poner de Hans una dirección, ¿no? Algo más, Equipetrol número 106, por ejemplo. Ya, 106F. Ya, todo lo que me han dictado, hasta sus nombres de ustedes, si es que lo puedo colocar en este conjunto, ¿sí? Significa un conjunto de caracteres, pero que están concatenados. Ese conjunto de caracteres puede significar algo o no, pero al final son un conjunto de caracteres. ¿Ya? Ese conjunto de caracteres, ¿sí? Representa un conjunto para nosotros y ese conjunto se llama texto. ¿Ya? Texto. Bien, existe un conjunto más que nosotros vamos a ver. Este conjunto, aunque es chiquitito, ¿sí? Nos lleva siempre a cierta conclusión. Este conjunto se llama el conjunto lógico y es el conjunto del verdadero o falso, el true o false. ¿Sí? Entonces, este es el otro conjunto lógico que tenemos, ¿ya? Entonces, en estos tipos de datos, con estos vamos a trabajar en la programación, ya sea en pseudocódigo, ya sea en diagrama de flujo o en el lenguaje de alto nivel. Bien, continuamos, ¿no? Hay algo interesante que vamos a ver una vez que ya sabemos qué conjuntos vamos a tocar. O sea, ¿para qué nos sirve saber esto? Para lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando con sumar dos números, si no les digo nada, esos dos números automáticamente pertenecen a un conjunto. En este caso, el conjunto va a ser el conjunto de números enteros. Entonces ya sé de qué tipo de datos estoy hablando. ¿Se han dado cuenta? Por eso hemos visto, sí, esto de los conjuntos. ¿Sí? Bien, ahora hay algo interesante. Tocamos un nuevo punto y aquí se van a listar porque va a haber una historia. Ya les decía en la anterior clase que va a haber una excelente historia hoy día. Ya, una historia de amor, de desamor, si quieren, de conquista, de llegar al resultado. Sí, vamos a tener una historia interesante. ¿Ya? ¿Qué será una variable? Una variable, chicos. A ver, Matías, dime para ti, ¿qué significa la palabra variable? Somos dos, Matías, en general, ¿cuál? A ver, ¿verdad, no? Sí, hay dos Matías. Jairo Matías. Así sin vueltas, variable para mí significa algo que puede variar. Muy bien, algo que puede variar, ¿no? Algo que puede cambiar. Ah, ya. José Luis Ramos Salazar, ¿quieres compartir tu pantalla? No, sí, pasó algo por ahí, ¿no? Ya. Bien, entonces, chicos, es algo, sí, que podemos hacer, ¿no? Es algo que podemos determinar. Y verdad que me ha bloqueado alguien, ¿sí? Y vamos a hacer una cosa. Y voy a volver a mi pantalla manualmente. Ya, y permítame un ratito. Permítame un segundo, que no se debe estar viendo ahorita mi pantalla. Ya, ahora sí. Bien. Ahora la voy a compartir. Y ahora sí. Bien, entonces volvemos. Entonces, Jairo Matías me decía algo que varía. En realidad, sí, es algo que cambia. Sí, esa es una variable, algo que cambia. Entonces, para programación, nuestra definición de variable es la siguiente.
¿sí? Es un espacio de memoria, ¿sí? Es un espacio de memoria cuyo valor, ¿sí? Almacenado, ¿sí? Varía en el tiempo. Esa es una variable para nosotros en la programación, ¿ya? Hay diferentes definiciones, pero esta es la más concreta y la que mejor entienden. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me imagino el espacio de memoria, me imagino mi espacio de memoria acá, sí, ese espacio de memoria lo puedo definir de manera gráfica. Así, imagínense que esta es mi memoria. Ya ahí está mi memoria, ¿sí? Y mi espacio de memoria es eso. Este espacio de memoria que tengo está reservado para una variable, ¿ya? Para una variable, ¿ya? Una variable al principio es algo desconocido. Como es algo desconocido, nosotros le denominamos incógnita muchas veces. Entonces, todas las incógnitas que en algún momento se van a llegar a conocer, que en realidad vienen a ser datos, y esos datos vienen a ser proporcionados por los usuarios, ¿sí? Por los usuarios, sí, son variables para nosotros. ¿Por qué? Porque estos datos, ¿sí? Estos datos se van a almacenar y se van a transformar y van a sacar un resultado, ¿ya? Ahora, ¿qué tienen que saber de la variable? Algo más tienen que saber de la variable, ¿ya? Y lo vamos a colocar con este hermoso color. Y esto es lo que tienen que saber de la variable. Una E, ¿ya? Una E que va a empezar, sí, se va a enlazar a una historia, ¿ya? La historia, que tanto la estoy promocionando, la historia, sí, es entre dos personitas. Sí, para eso necesito un voluntario del curso. ¿Alguien del curso quiere participar en la historia? Necesito uno de los chicos. Que quiere él ser el participante. Sí, por el WhatsApp, ¿de verdad? A ver, comprobemos dónde está. Brian me hizo 2 llamadas. ¿Dónde? No lo tengo. Me tiene que dar su venia, Lorgio. No lo veo en mi WhatsApp. ¿Sí? Así que vamos a elegir uno. ¿Quién quiere participar? Lorgio no puede todavía porque me tiene que dar su venia. ¿Sí? ¿Alguien que quiera participar en la historia? Yo participo en general. Jairo, ya. Bien, Jairo. Entonces, Jairo va a ser nuestro personaje en la historia, ¿ya? Pero hay una persona más, ¿ya? Esta persona, sí, esta persona, no hay ninguna Blanca en el curso, ¿no? ¿Hay alguien de las chicas que se llame Blanca? ¿Ninguna? Creo que ninguna, sí, no vi en mi lista. Ya, bien, entonces pasa algo con Jairo. Sí, pasa algo con Jairo que va haciendo poco, no sabe qué hacer. Ya, no sabe qué hacer Jairo. Sí, se siente atraído por Blanca. Ya, no sabe qué hacer. Y peor ahorita en la cuarentena, chicos. O sea, estamos hablando de algo que, wow, dice, no, a ver, ¿cómo podría alcanzar mi objetivo? Dice Jairo. Ya, Jairo quiere conquistar. Quiere conquistar a Blanca, ¿ya? Quiere conquistar a Blanca. Yo sé que si les hubiera dicho conquistar, sin poner ni Jairo ni Blanca, todos me hubieran pensado en el amor, ¿ya? Ojo, no siempre el conquistar es con fines amorosos, pero como sé cómo piensan los chicos, porque ya lo he hecho esta historia a lo largo de mi vida y la hemos mejorado, ¿sí? Siempre han pensado en conquistar con fines amorosos, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden conquistar con fines académicos, ¿no? O sea, a ver, Jairo va a ir a conquistar, qué sé yo, a José, digamos, ¿no? Tiene la práctica. Uy, no, me voy a hacer su cuate, yo sé que lo va a hacer, una semana antes ya va a estar lista su práctica y le voy a pedir que me la pase, ¿no? Entonces va a ir a hacer un montón de cosas para que José le pueda dar la práctica. O con fines
no sé, económicos, ¿no? Para que le presten dinero, qué sé yo. Hay diferentes formas, sí, de conquistar a alguien, pero diferentes también resultados, ¿no? ¿Con qué fin voy a conquistar a una persona? Entonces Jairo dice, voy a diseñar un algoritmo. Y mejor si lo hacemos en clase con la Inge, ¿no? Porque Blanca no está en el curso, ¿sí? Porque recién se va a incorporar Blanca al curso, ya recién se va a incorporar. Entonces estaba en el paralelo C, en la mañanita, ¿sí? Y ahora está en el paralelo A, pero todavía no entró a la sala, chicos. Entonces, ¿qué pedimos al curso ahorita? Al curso pedimos ahorita que diseñemos un algoritmo, ¿ya? Que permita que esta persona conquiste a esta otra persona, ¿ya? Entonces vamos a definir qué va a hacer Jairo y cualquiera de ustedes. Lo primero es marcar el inicio, ¿cierto? Lo segundo, ¿qué sería lo segundo que habría que hacer, chicos? ¿Qué tendría que hacer? ¿Alguno? ¿Voluntario? ¿Qué tendría que hacer? Dime. Tatiana, ¿qué tendría que hacer? Unir a Jairo y a Blanca. Ya, esa es, digamos, la conclusión, ¿no? Pero ¿qué tendría que hacer Jairo para conquistar? ¿Cuál sería el algoritmo? Primero iniciar. ¿Hablarle? Ya. Saludar. Entonces, averiguarlo darse a conocer. de la otra persona. Darse a conocer. Ya, pero recuerden que eso es específico. Cada uno me está diciendo qué haría, ¿no es cierto? Pero algo más genérico. Darse a conocer. ¿Ya? Primero tiene que darse a conocer. Si no se da a conocer, y Blanca, ¿qué va a decir? ¿Quién será, no es cierto? ¿Sí? Bien. 3. Una vez que lo conozca, o que por lo menos ya lo ubique por ahí, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer Jairo? ¿Qué tendría que hacer Jairo? Llamar su atención, Demostrar sus sentimientos. No, demostrar sus sentimientos. Dar a conocer es una, ¿sí? Conquistarla. Muy pronto, es muy pronto. Ganar su confianza. Sí, muy pronto es directamente lanzarse, ¿no? Aunque digamos que han habido casos por ahí en que ni siquiera se han dado a conocer, ¿no? Ya directo ha ido a dar un beso, listo, ¿no? Ya. ¿Verdad? Pues hay personas que no se pueden contar. Yo tenía un amigo que le gustaba a alguien directo, iba me gustas, que no seguí, le asustaba a la chica, ¿no? Ahora, bueno, ahora no sé los chicos cómo son en esa. Hans es idéntico a ese tipo. Ah, caramba. Bien, entonces, fíjense, lo que tendría que hacer no solamente Jairo, ¿no? Podría ser, qué sé yo, Tatiana, podría ser Ivana, cualquiera de las chicas también. Primero es darse a conocer. Ahora ahí si le lanzan un piropo, qué sé yo, si le lanzan un beso, qué sé yo, pues se dan a conocer, ustedes ya saben cómo. Aquí solamente les decimos qué hacen. Luego ganarse su confianza, ¿cierto? Una vez que se ganen la confianza de la persona, ya podrían más o menos dividir y conquistar, ¿no es cierto? Podrían ya más o menos ver cómo van a atacar a su persona, porque en realidad eso es lo que hacen, ¿no? Van a atacar a la persona para ver si al final el resultado que obtienen es el que querían. Entonces, una vez que se dan a conocer, se ganan su confianza, ¿qué tendrían que hacer? Pedirle su WhatsApp. No, ¿qué tendrían que hacer? Dar a conocer. Sí, dar a conocer lo que quieren. ¿Sí? Recuerden que este algoritmo que estamos desarrollando me va a permitir conquistar. Conquistar con fines académicos, económicos y amorosos, que es nuestra historia con Jairo y Blanca. Entonces, Jairo se tiene que dar a conocer.
Primero, después te tienes que ganar la confianza, Jairo. Luego vas a darle a conocer lo que quieres. Sí, dar a conocer lo que quieres, ¿no? Entonces aquí, sí, vamos a dar a conocer lo que quiere. Y en el punto 5, obviamente va a haber un resultado, ¿no? Será bueno o malo, pero va a haber un resultado ahí. Y paso 6, fin. Ahí está nuestro algoritmo, chicos, en la historia. Entonces, Jairo, con este algoritmo, dice, ya, listo, ya tengo todo listo, estoy preparado y voy a irme a dar a conocer a Blanca, ¿ya? Como estamos en época de pandemia, chicos, ¿ya? Y algunos de sus compañeros decía, pero por el WhatsApp, qué sé yo, ya. Esta semana hace esto, darse a conocer. Ha visto el trabajo que tiene que hacer Jairo, entonces, va a buscar a las amigas, a los amigos, va a buscar en el Face, qué sé yo. Se da la forma de darse a conocer a Blanca. Blanca, por su lado, ella está en su mundo, está con las clases, dice que tengo que hacer esto, lo otro, pam, pam, ya, está organizada ella. Recibe mensajes, pero no sabe de quién. ¿Quién será? No sé, para ella es un X. ¿Quién será? No sé. Tampoco le interesa porque tampoco responde. Entonces Jairo no tiene respuesta, no tiene nada y dice, pucha, ¿y ahora qué hago? Tengo que darme a conocer de alguna forma, ¿no? Y pasa algo, ¿sí? En la EMI determinan de que la siguiente semana tenemos que ir a clases. Ojo que estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Con todas las medidas de seguridad. ¿Y que van a formar los estudiantes? ¿Ya? Solo de básicas. Y Jairo dice, no, esta es mi oportunidad, Blanca, hoy martes se va a incorporar a la clase, te voy a poder ver su fotito, a ver, veré, a ver, ¿tiene foto? No, voy a ver, ay, no tiene. Igual que Brian no está marcando, solamente marca su BL, y en este caso bebé de Blanca, no hay foto. ¿Y ahora qué hago? Entonces la Inge la va a hacer hablar, como a todas las chicas hace hablar, y a los chicos, entonces voy a ir reconociendo su voz. Llego a la clase del día lunes, martes de la siguiente semana que ya estamos yendo con todas las medidas de seguridad a la EMI. ¿Y qué hace Jairo? Pucha, bueno, se va donde las chicas. Paralelo, ¿qué paralelo va a buscar Jairo? Paralelo A. ¿Quiénes son? ¿Eres de la A? No. ¿Eres de la A? No. ¿Eres de la A? Sí. Listo, es una chica. Y empieza. ¿Y dónde más? A ver, otra del paralelo A y ahí va, ¿no? Hasta que la ubica a Blanca. La ubica a Blanca y listo, ¿no? Ya él ya ve su forma, no le voy a preguntar cuál, pero ya ve la forma, ya le pudo hablar, ¿no? Ya pudo, por lo menos Blanca ya sabe que ese muchacho que se acercó a preguntarle en fila por el paralelo A, es él, digamos, ¿no? Pero no sabe su nombre, sigue siendo un X, ¿ya? Entonces Jairo tiene que trabajar, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, con la, qué sé yo, con el distanciamiento social que tiene que existir, tiene que ganarse la confianza de Blanca, ¿no? Entonces Jairo se pone a hacer los prácticos, empieza a responder, el mejor alumno en cuanto a respuestas, salidas a pizarra, Dios mío, Inge, yo voy a ayudar a mis compañeros en sus ejercicios en clase, listo Jairo, ¿no? Junto con mi otro estudiante Matías, con Eduardo, con José, con Brian, están ahí trabajando en las clases. Pero Jairo no solamente está trabajando en su aprendizaje, sino que también está avanzando, ¿sí? En su estrategia de conquistar a Blanca. Entonces, ya se va ganando la confianza, ¿no? Blanca ya más o menos percibe, ya se ganó su confianza, ¿no? Por lo menos ya entabla más conversación, ya le responden los mensajes del chat, ¿sí? Entonces ya. Entonces Jairo dice de aquí a unas 3 semanas será que dure, o un mes, haciendo eso de ganarse su confianza, porque ahora ya no es como antes, ¿no? Entonces va a dar a conocer lo que quiere de Blanca. ¿Qué haría ahí? ¿Cómo haría? ¿Qué hacen para dar a conocer sus sentimientos los chicos? ¿Qué hacen? Llevarlo a comer un pollito. A comer un pollito. Ay, caramba. Qué rico. Conquistada por el corazón, ¿no? Le invitan a salir. Es la declaración máxima de amor en enero. ¡Ah, caramba! La declaración máxima de amor. Dijiste una palabra clave, Jairo. Declaración. ¿Ya? Cuando ustedes llegan a esa etapa, chicos, bueno, también pueden ser las chicas, ¿no? Recuerden que las chicas también se pueden declarar, ¿no?
Antes nomás era visto como que, uy, ¿cómo una chica se va a declarar? Pero ahora no, una chica se puede declarar y eso no hay problema, digamos, ¿no? El chico puede ser demasiado tímido y la chica no, digamos, ¿no? Entonces hay un tema ahí, ¿no? La declaración. Entonces cuando pasa eso y Jairo se declara, ¿no? Da a conocer sus sentimientos a Blanca, Blanca ya no piensa que Jairo es un X en ese instante, ¿no? Ya borra esa X y para Blanca, sí, Jairo se transforma en aquella persona, sí, que en el tiempo en el que están en la universidad tal vez después lleguen a ser algo más que enamorados o amigos con derecho, depende cómo sea la declaración, ¿no? Recuerden que puedes declararte para llegar a ser novios, amigobios, no sé, porque hay diferentes formas ahora, ¿no? Entonces, para Blanca, Jairo viene a ser, y hasta la banda llegó, chicos, a tocar aquí. ¡Caramba! ¿Por qué? Porque el resultado de Jairo, sí, el resultado de Jairo fue el que él quería, ¿no? De que Blanca deje de pensar en él como una X y que ya tenga sus datos, ¿no? El nombre, el teléfono, sí, su dirección, qué le gusta hacer, qué materia no le gusta, qué materia sí le gusta. Por ejemplo, no le gustaba programación a Jairo, pero ni modo, tenía que participar para acercarse a Blanca, ¿no? Entonces, wow, Blanca ya deja de pensar en una X y convierte a esa persona que no existía en alguien que sí existe, ¿ya? Sí existe en su vida y sí existe en su corazón, que era el resultado al cual quería llegar Jairo. Entonces, si se habrán dado cuenta, la materia entra acá, ¿sí? Entra acá cuando diseño una solución. Diseño una solución que la puede tomar cualquiera para solucionar un problema. En este caso, cómo conquistar a alguien, ¿sí? Si alguien sigue estos pasos, les aseguro que van a llegar al resultado que quieren. Ahora, ¿cómo lo hagan? Ahí está la estrategia de cada uno, ¿no? Ahí está la solución de cada uno. ¿Y cómo te vas a dar a conocer? ¿Qué pasa si ya no pueden ni salir como ahora, ¿no? Ya no podemos salir ni a sentarnos a tomar un helado. Entonces, ¿qué podría hacer Jairo? ¿Invitarla a comer o declararse de alguna forma, bueno, no sé, con una tarjeta gigante, que cambie la tarjeta y allí le pida, sí, que si quiere ser su novia, ¿no? O no sé, su amiga con derechos, dependiendo, ¿no? Porque hoy día, ahora sí hay bastantes cosas y estilos de parejas que se pueden ver, ¿no? Entonces, hay diferentes formas, ¿no? De pedir algo que quieres, ¿no? Ya no como antes. Entonces, ¿cuál es la relación con la materia? Bueno, aparte de que sí diseño un algoritmo, ¿cuál es la relación con la materia? Lo siguiente. La variable, para que exista en la memoria, tiene que declararse. Si esta variable no se declara, no existe. Y eso pasa y pasaba con Blanca. Si Jairo no se daba a conocer, no ganaba la confianza y no decía la declaración, ¿sí? Nunca Blanca lo iba a tomar en cuenta como otra cosa, ¿sí? Como X nomás. O sea, es mi compañero, tengo que hacer tareas prácticas y listo, ¿sí? Pero cuando pasa la declaración, ya existe de otra forma, ya existe con sus datos, ya existe con su género, ¿no? Ya existe con todo lo que es como persona Jairo. Entonces, tengo que declarar. Una variable siempre se debe declarar, ¿ya? Una incógnita que va a darme el usuario se transforma en variable y se declara y llega a existir en memoria. Si no, no existe ese espacio. Ahora, para que pueda existir ese espacio en memoria, tengo que saber tres cosas de esa variable, ¿ya? Primero, tengo que definir su tipo de dato. O sea, tengo que ver a qué conjunto pertenece. ¿Dónde estás? ¿No? Después, tengo que darle un nombre, ¿sí? Un nombre o un identificador. Cualquiera, el que ustedes quieran, ¿sí? Y la tercer patita, un posible valor inicial, ¿sí? Esos tres aspectos tengo que tener para poder declarar a una variable. Entonces, la historia de Jairo con Blanca
Cuando yo se las diga como una clave, chicos, no se olviden la declaración, véanlo a Jairo así, ¿no? Entonces recuerden que tienen que declarar variables, siempre, porque si no declaran una variable, esa variable en la memoria no existe. Entonces, eso es lo mismo que hacemos aquí, ¿no? En la programación. Entonces, ese espacio va a existir siempre y cuando tenga un tipo de dato, un nombre y tal vez un posible valor inicial. A veces en los ejercicios no existe el valor inicial. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entendió? Perfecto, ingeniera. Caramba, estamos bien. A buen tiempo estamos. ¿Sí? Entonces, si me han llegado a comprender esta parte, ¿sí? La programación con la INGE es así nomás. Sencilla, ¿sí? Con historias bonitas. No saben qué historias vamos a tener, no saben, una infinidad de historias vamos a tener. Todas referente a la materia y todas para que no se olviden. ¿Sí? Bien, entonces, ¿a qué viene esto de las variables y la declaración? Volvemos a aterrizar en la materia, ¿no? Volvemos al ejercicio y el ejercicio nos dice sumar dos números. Ya tengo aquí. Tengo mi algoritmo, ¿sí? Y lo vamos a volver a crear acá porque vamos a hacer una comparación. Mi algoritmo dice inicio, mi algoritmo dice obtener dos números, también dice sumarlos, 4 el resultado de la suma y 5 fin. Este es mi algoritmo. Ay, no saben cómo da ganas de ir a bailar a esta hora. Ya, bien chicos, entonces tenemos el pseudocódigo. Sí, el pseudocódigo, como lo habíamos dicho, es una especificación del algoritmo. Si el algoritmo es finito, es preciso y es definido, el pseudocódigo también. Y el diagrama de flujo también. ¿Ya? Heredan las tres características de un algoritmo, el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Si el pseudocódigo es una secuencia de pasos específicos, entonces su primer paso, lo vamos a hacer con otro color, ¿sí? Su primer paso también es el inicio, ¿ya? Entonces, su primer paso es el inicio. Ahora, en el segundo paso, aquí me tengo que detener un momento, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer algo antes. Sí, vamos a hacer algo antes. Sí, me detengo y vamos a hacer algo antes. Recuerden que el algoritmo podíamos trabajarlo de esta forma. ¿Dónde estamos? De esta forma. Sí, sumar dos números, sumarlos y el resultado de la suma. Entonces, vamos a hacer eso antes. Ah, no, aquí lo podemos hacer. Entonces, vamos a proceder a hacer eso. Esas tres fases. Entrada, proceso y salida. Entrada, proceso y salida. Entonces, la entrada son todos los valores que necesito, los datos que necesito que el usuario me proponga o me los pueda dar. ¿Cuántos números necesito, chicos? Dos. Muy bien. ¿Los conozco o no los conozco? No los conozco. No los conozco. Muy bien. Entonces, por lo tanto, ¿se transforman en qué? Muy bien. ¿En qué se transforman si no los conozco? Son incógnitas. Se transforman en... Son incógnitas y se transforman en... Variables. Muy bien. Entonces, aquí manejamos la E. ¿Ya? La E. Si no les digo qué tipos de números son, ustedes asumen que esos tipos de números pertenecen a qué conjunto, les dije, al conjunto de números enteros. Entonces, el tipo de dato de esos dos números que no los conozco, que son variables, son de tipo entero, ¿ya? Entonces, coloco aquí entero. Les voy a dar nombre a mis incógnitas. ¿Con qué nombre siempre trabajamos con las incógnitas? X y Y, ¿sí o no? Sí, por lo general esas son nuestras incógnitas.
Entonces, yo tengo X y tengo Y. Esos son los nombres que estoy dando, el nombre o identificador de mis variables, ¿ya? Mi primera variable se llama X y mi segunda se llama Y. Sí, aunque no sé qué parece mi Y, pero aquí está, mi Y. Ahora, en el ejercicio solo me dice sumar dos números. ¿Me dan valores iniciales o no para esos dos números? No tienen, ¿no es cierto? Solamente me dicen sume dos números y no me dicen los números inicialmente son, nada que ver, ¿no? No hay. Entonces, no tienen valores. ¿Qué hacemos? El proceso dice cómo voy a sumarlos. Entonces, me imagino que ustedes van a decir X más Y, ¿no ve? X más Y igual a Z, ¿verdad? Matemáticamente hablando, esta ecuación está bien, pero para programación no va así. ¿Ya? En la programación no puedo colocar esa forma para nosotros. Entonces, ¿cómo tenemos que colocar, ingeniera, ese proceso? Porque eso es lo que vamos a hacer. Para poder sumar dos números, tengo que definir la ecuación. Entonces, esta es la ecuación, pero en matemáticas está bien, en programación no. Debo invertir. Se dice que la palabra clave que aplicamos aquí es asignar. ¿Ya? Asignar. Entonces, cuando nosotros estamos asignando, esa asignación va de derecha a izquierda. O sea, todo el proceso va en la derecha y el resultado de ese proceso va a la izquierda. Entonces, el resultado de X más Y se va a ir a Z, pero así, de esta forma. Entonces, esta es la ecuación que tengo que manejar. Y mi salida, obviamente, va a ser Z, porque en Z tengo el resultado de la suma. Entonces, aquí, chicos, como pueden observar, hemos hecho las tres fases del problema, ¿ya? Y lo hemos hecho de manera semigráfica, donde pueda definir variables y donde pueda definir qué operaciones tengo que realizar para transformar mis datos, ¿ya? Ahora, en este análisis que realizamos acá, aquí están nuestras incógnitas. Aquí está X, aquí está Y. Si yo sumo una incógnita más otra incógnita, entonces mi resultado será otra incógnita. ¡Wow! Pero aquí nosotros solamente hemos dicho que va a existir en memoria X y Y. Pero ¿quién también tiene que existir? Z. Van a haber variables que van a aparecer en el transcurso del análisis. Entonces, si yo identifico todas las variables, entonces puedo añadirlas. Entonces, fíjense, si X es un número entero más otro número entero, el resultado va a ser otro número entero. Por eso a Z lo añado acá, en esta misma E. Si X fuera un número entero y Y fuera un número real, entonces la suma va a ser un número real. ¿Sí? Entonces, ese análisis tengo que hacer. Pero en este caso, como no dice qué tipo de números van a ser, los dos números son enteros y si se suman dos enteros, me va a dar el resultado otro número entero. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta ahí, ¿cómo estamos, chicos? Muy bien, ingeniera, se entiende muy bien. Disculpe, ¿qué significa NT? No tiene. No tiene. Ya, gracias. Muy bien. O sea, valor inicial es la tercera patita, ¿no? Entonces nosotros ponemos no tiene, NT. ¿Sí? Bien, entonces volvemos al ejercicio. Entonces en el ejercicio, paso 2, ¿sí? Nosotros vamos a definir algo. ¿Sí? Me dicen que debo obtener el número. ¿Sí? En el paso 2. Debo obtener los dos números. Pero recuerden que para obtener los dos números, los voy a agarrar. Ustedes los almacenan en su cabeza, ¿sí o no? Entonces la computadora los tiene que almacenar en su memoria. Y como esos dos números son variables, entonces hemos dicho que tengo que hacer con esos dos números, declararlos. Entonces, por eso en esta parte del análisis nosotros hemos hecho esa E, porque nos estamos preparando ¿para qué? Para declarar esas incógnitas, ¿ya? Entonces, primero preparo mi memoria. Preparo mi memoria con los segmentos que necesito que existan en memoria para que mis variables existan, para que se puedan almacenar sus valores. Palabra clave,
declarar. ¿Sí? Palabra clave, declarar. 2 puntos. Y empezamos a declarar. ¿Qué se llama mi variable? X, Y y Z son enteros. Sí, esa información la saco de acá, el tipo de dato. Entonces, declarar X, Y, Z son enteros. Paso 3. Tengo que comunicarme para obtener del usuario algo, o sea, el usuario me va a dar algo, pero siempre y cuando yo le muestre qué mensaje quiero. Y recuerden que lo puedo hacer oral o lo puedo hacer verbal. Entonces, en este caso, lo vamos a hacer verbal. Sí, lo vamos a hacer verbal. Perdón, escrito. Palabra clave, mostrar. ¿Ya? Y entre paréntesis, con comillas dobles, colocamos el mensaje que va a leer el usuario. Ingrese 2 números. ¿Sí? Y cerramos comillas ahí. ¿Sí? Cerramos comillas y ahí están los paréntesis. Paso 4. El usuario va a leer esto. Y cuando lea, el usuario va a teclear. Y la computadora, y diga Enter, la computadora tiene que leer, tiene que almacenar. ¿Ya? Entonces va a recibir un primer número y ese primer número lo va a almacenar en X. Va a recibir un segundo número y ese segundo número lo va a almacenar en Y. Entonces, internamente, imagínense que esta es mi memoria. ¿Ya? Ahí están los 3 espacios. Aquí está X, este espacio se llama X, este espacio se llama Y y este espacio se llama Z. Cuando el usuario teclee, ¿sí? Por ejemplo, un usuario me diga, qué sé yo, -1 y el mismo usuario me diga, qué sé yo, 8, el -1 se va a almacenar acá, -1. Y el 8 se va a almacenar acá. Se almacena porque se han declarado. Si no se declaran, no existen estos espacios, ¿de acuerdo? Y la computadora cuando dice leer, los almacena, o sea, viajan estos valores y se van a memoria. Y en la memoria de la computadora se almacena, ¿ya? Entonces, todo esto hemos hecho ¿para qué? Para obtener los 2 números. Aquí está el cómo. ¿Esto es qué? Aquí está cómo lo estoy haciendo. Paso 5. Paso 5. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sumarlos. Y en este análisis que hemos hecho aquí, hemos definido cómo se van a sumar. X más Y igual a Z, pero con esta ecuación, no con esta. Entonces, lo que hacemos es colocar la palabra clave. Asignar. Hola, ¿hay alguien con su micrófono encendido? Asignar igual, Z igual a X más Y. Se coloca tal cual está. Entonces, automáticamente lo que se está haciendo aquí es -1 más 8 igual a 7. Este valor de 7 se está almacenando aquí, en Z. ¿Ya? Y aquí se está almacenando. Sí, esta ecuación me permite hacer esto que ustedes han visto acá. ¿Ya? Ahora venimos, paso 6, tengo que mostrar el resultado. Vean esta parte. Para sumarlos hemos definido esto. Aquí está cómo voy a sumarlos. Y el resultado me dice que tengo que mostrar, que el usuario tiene que ver en la pantalla, que es lo mismo que están viendo ustedes mi pantalla, y en pantalla tiene que ver cuál es el resultado que tengo almacenado aquí, 7. Pero ¿cómo lo va a ver? Aquí no voy a poner el 7, voy a poner la variable que tiene ese valor, Z. Sin comillas dobles, sin nada, directo el nombre de la variable. Lo que coloco entre comillas siempre son mensajes, chicos, ¿sí? Y lo que no coloco entre comillas son las variables que quiero que visualmente se vean en pantalla, sus valores. Si yo lo coloco esto entre comillas dobles, va a aparecer el nombre de la variable que se llama Z. Y al usuario no le va a significar nada la letra, más bien va a pensar que es un error. Y en el paso 7, aquí está el fin, ¿no? Entonces, este es el pseudocódigo de sumar 2 números. ¿Qué les parece, chicos? ¿Se entendió?
perfectamente. Excelente, muchachos. Sí, vamos a hacerlo esto con calma, con calma y rápido. Así, con calma y rápido, ¿no? Cosa de que ustedes puedan hacerlo. O sea, lo van a hacer. Tienen ejercicios para intentarlo hacer para el día jueves. O sea que el jueves sí necesito dudas, necesito preguntas, necesito que me bombardeen con consultas porque ya tienen la práctica y necesito que se pongan a hacer. Sí, la persona que no quiera hacerlo, estamos en problemas, ¿no? Porque tienen que hacerlo. Bien, entonces, vamos a ver ahora el diagrama de flujo. No sé si hay consultas hasta acá. Aparte, no sé si se entendió. Bueno, por ahí ya me han dicho que excelentemente bien. Espero que todos estén pensando eso, pero si hay alguna consulta por ahí, hágamela saber. Disculpe una consulta, ¿solamente cuando es variable se le pone en mostrar el resultado de las variables? No, acá puedo poner mensajes también. Aquí puedo poner el resultado de la suma es y le pongo z. Pero a z le voy a poner 5 comillas. O también puede ir también un mensaje nada más. Va a depender del ejercicio y cómo ustedes quieran que el usuario vea el resultado. ¿Sí? Para forma nada más, para el ejercicio, es eso lo que hacemos en esencia. Ya cuando llegamos a la programación le ponemos algunas cositas más. Ya, gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno, continuamos. Ya saben que pueden preguntar igual, ¿no? Bien, vamos a empezar a hacer el diagrama de flujo. Sí, sí. Lo voy a hacer más a este lado. Sí, porque no me alcanzaba aquí, lo vamos a hacer de esta forma. Bien, en el diagrama de flujo entonces coloco dentro de la figura que les dije el inicio. Ya, el inicio. Vamos a declarar nuestras variables. X, Y y Z son enteros. ¿Sí? Ahí están. X, Y, Z son enteros y vamos a poner el símbolo para declarar. Ya, ahí está. Yo puedo poner un comentario. Un comentario es algo que no está dentro del diagrama, del pseudocódigo o del lenguaje de programación. Sí, en el diagrama se pone así con línea punteada y un rectángulo que no acaba, ¿no? Entonces ahí pongo declarar, por ejemplo. ¿Ya? Y allí me está diciendo que ese símbolo que ustedes tienen ahí significa declarar. Posteriormente a declarar, ya hemos traducido el inicio, el declarar, inicio, declarar, nos toca el mostrar y el leer. Eso lo vamos a traducir acá, ¿no? Entonces, traducimos el mostrar y el leer. En el mostrar, perdón, vamos a cambiar de color. Sí, en el mostrar nosotros poníamos tal cual está entre comillas dobles, ¿no? Acá, ingrese 2 números. Entonces, comillas dobles, ingrese 2 números. ¿Sí? Y coloco el símbolo. Ahí está. Ya. Sigo utilizando una línea de conexión sin flecha porque todavía no hay flujo de datos. ¿Sí? Y voy a ingresar los 2 números, X, Y. Ya, ingreso los 2 números X, Y y el símbolo de leer o de almacenamiento. Ya, como mi dibujo es grandecito y no va a alcanzar, entonces hago mi círculo con un número y como va a ser en una misma plana, en una misma página, entonces vuelvo a colocar el círculo con el número 1. Ya, entonces la figura continúa acá. Ya tengo el mostrar y el leer, o sea, ya traducí inicio, declarar, mostrar y leer. Nos falta el asignar, el mostrar y el fin. Entonces, el asignar en el diagrama de flujo no es más que el rectángulo, ¿no? Entonces decimos Z igual a X más Y, ¿no? Colocamos la ecuación y colocamos el símbolo. Ahí lo tiene. Bien,
Ahora, aparece la flecha. Ingeniera, apareció la flecha aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo datos. ¿Sí? En el anterior ejercicio hemos dicho que el primer valor era -1 y el segundo valor era 8. Entonces, eso se almacena acá y eso se almacena acá. Entonces, como el usuario ya digitó, o sea, ya te ha tecleado y me ha dado datos, entonces ya hay flujo de información. Entonces, aquí viaja el -1 más 8, ¿no? Y el 7 se va a almacenar acá, en la variable z. Entonces, continuamos. Debo mostrar z, ¿no? Y como voy a mostrar z, tengo que buscar el símbolo para mostrar z. Ahí está, ¿no? Muestro el valor de z y al final ya no tengo el asignar, el mostrar y me falta el fin. Entonces, aquí está. Con el mismo símbolo digo fin. ¿Listo? Este es el ejercicio, chicos, el mismo que hemos hecho en pseudocódigo visto en diagrama de flujo. Entonces, lo que va a ver el usuario, si yo muestro acá, va a ser el 7. No, aquí está. Lo mismo que hemos hecho acá, sí, está aquí, pero de manera gráfica. Entonces, ustedes van a decidir en su práctica si lo hacen con algoritmo diagrama de flujo o algoritmo y pseudocódigo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Sí, ingeniera. Bien. ¿Se entendió qué tal? ¿Qué les pareció? Muy interesante. Ya son programadores, chicos. Hasta el momento fácil. No, todo es fácil en programación. La idea es que me sigan el hilo. Chicos, una clase que se pierdan, sí, una clase que se pierdan conmigo, ya fueron. Ya tienen que ver el video antes de entrar a la clase. O sea, se levantarán 5 de la mañana, qué sé yo, o al día siguiente, pero tienen que ver el video anterior. Porque una clase que pierdan, van a perder el hilo conductor y después es difícil retomarlo. Entonces, ni bien pase algún problema, porque puede existir un problema personal que haga que ustedes no puedan entrar a clase, les voy a pedir que por favor revisen el video o que me consulten. Ya, yo voy a tratar de repasar, pero recuerden que el tiempo que tenemos de la materia es corto para mí. Si se dan cuenta, nosotros ahorita ya hemos avanzado gran parte del tiempo y no les he dado ni 5 minutos para que descansen. No sé si están aburridos. No. No, para nada. Para nada, Todo ya. te tengo. Muy divertido. Ya, chicos. Sí, no, yo me divierto aquí en la programación. Ya, así que no quiero que ustedes se me pongan así que aburridos. Me dicen, hija, me estoy durmiendo. Entonces les voy a dar unos 2 minutos, 3 para que puedan levantarse, respirar, ya, para que ustedes continúen y vuelva la atención al ejercicio. ¿Ya? Bien, entonces hasta acá lo que repasamos un poco, tenemos la variable, tenemos que declarar la variable, nos acordamos de Jairo y de su conquista, ¿sí? Y en la conquista la parte más importante había sido la declaración, ¿no? Entonces en la variable es lo mismo, tenemos tipo de dato, nombre identificador, posible valor inicial, que son los aspectos que tenemos que tocar, son los aspectos que tenemos que tocar para poder declarar a una variable. ¿Ya? ¿Cómo vamos a declarar una variable? Utilizando en el pseudocódigo la palabra clave declarar y colocamos las variables que vamos a declarar y después el tipo de dato al que pertenecen. Si alguna variable fuera de otro tipo de dato, entonces es como un enter, ¿no? Aquí abajito pondría y es real, por ejemplo, ¿no? O z es texto, que son los otros conjuntos de datos con los que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, declarar es la palabra clave cuando quiero que esos espacios de memoria existan. Si alguna de las variables que ustedes tienen no las declaran, sí, no existe lo que han hecho. O sea, si yo no declaro z, pero declaro todo y muestro z y no está declarada z, entonces mi ejercicio no sirve desde aquí. Toda esta parte está bien, pero esto ya no existe. Entonces, esa parte tienen que tener cuidado porque en la programación todo debe existir. Las variables deben existir para que se puedan realizar operaciones. ¿Ya?
Bien, lo mismo en el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo, si bien todo es gráfico y casi es similar al pseudocódigo, tienen que tener en cuenta si a partir de qué punto nace ya el flujo de la información o los datos que van a ser transformados. Una vez que ustedes determinen eso, es seguir nada más la secuencia lógica que ustedes han trazado, ¿sí? Para poder resolver el ejercicio. Ingeniera, ¿siempre tengo que pasar por un pseudocódigo para hacer un diagrama de flujo? No. Si ustedes hacen un algoritmo y quieren pasar a un diagrama de flujo directo, lo pueden hacer. Lo único que tienen que saber es lo que les he mostrado hoy día. Las figuras o símbolos para poder declarar, para poder mostrar, para poder leer, eso es lo que tengo que saber. ¿Ya? Entonces, fuera de pasar de un algoritmo a un diagrama, pueden, a un pseudocódigo también. Ingeniera, ¿y podría pasar al lenguaje de programación directo? Sí. Cuando ya estemos viendo, mis queridos programadores, la siguiente clase, el lenguaje de programación, vamos a pasar directo al lenguaje de programación. O sea que, inclusive directo pueden ir, ¿sí? Pueden ir. Pero en el examen, sí les voy a pedir que o me los representen en pseudo o me los representen en diagrama, y si por ahí alguno quiere hacerlo ya compilando, ejecutando, mostrando los resultados, vamos a dar esa opción, pero obviamente el tiempo varía, ¿no? Para hacer una cosa, otra cosa, sí, va variando. Bien, creo que los voy a dejar hasta acá, ¿sí? Y les voy a pedir que realicen su práctico, que empiecen a realizar su práctico. Miren, vamos a ver un ratito el práctico. De su práctico, el ejercicio número 2 ya lo hemos hecho. ¿Sí? Así charlando con todo y historia amorosa, chicos, que hemos hecho hoy día. Sí, ya hemos hecho el sume 2 números, solamente que en su práctica dice A y B. ¿Sí? Ahí están los 2 números. Ya lo hemos hecho. Ese ejercicio ya no lo tienen que hacer. El primero dice, un algoritmo que sume 2 números, pero los 2 números ya tienen valores. A vale 6 y B vale 5. ¿Cómo van a hacer ahí? ¿Tienen que pedirle al usuario o ya no tienen que pedir nada al usuario? No hay que pedirle nada al usuario porque ya hay un valor predeterminado. Exactamente. Lo único que tendrían que hacer aquí, ¿qué sería en la declaración? Directamente asignar, ¿no ve? Sí, si lo vemos de la parte de pseudocódigo, sería declarar y mi primer variable se llama A, que vale 6, mi variable B, que vale 5, y son enteros. Obviamente, si les piden sumar, ustedes van a tener C y van a decir A más B. Pero si aquí no me declaran C, no existe esto. Ojo, ¿no? Entonces, aquí voy a poner C. C, A igual a 6, B igual a 5 y tal. Si no me alcanza para introducir acá o tengo que borrar, entonces vuelvo a poner aquí, declarar C es entero. ¿Ya? Entonces, la declaración de una variable va y puede ir en cualquier lugar, siempre y cuando no la utilice. Primero declaro y después la utilizo a la variable. Esta parte de la declaración que les he mostrado aquí no puede ir debajo de la ecuación. Si va debajo, entonces igual no existe esa ecuación. ¿Sí? Bien. Entonces ya el primer ejercicio inclusive ya casi se los he resuelto por ahí. Entonces tienen ejercicios para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir, tienen base, altura. Todo imagínenmelo como una estructura secuencial. Estamos dentro de una estructura secuencial. ¿Por qué se dice que estamos dentro de una estructura secuencial? Porque solamente sigo pasos. ¿Ya? Secuencial, secuencia de pasos. Solamente sigo pasos. Aquí solamente sigo símbolos que son pasos y no hago nada más. Más adelante nosotros vamos a ver esas condiciones que les ponía en los rombos. Ya esas expresiones lógicas. Pero ahorita solamente secuencia, secuencia, secuencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tienen tarea para el jueves. La deben hacer, sí, en la medida de su responsabilidad.
quiero que lo intenten, quiero que se coloquen así en la mesa, en la silla, todo, que alisten todo y se pongan a hacer. Y ahí van a empezar a darse cuenta qué problemas tienen, ¿sí? Me imagino que el primero, ¿y ahora qué hago? ¿No ve? Ya saben, en la historia deben poner siempre el inicio, ¿no? Y obviamente va a tener un final, pero siempre empiecen por el inicio, por favor. Y así empiecen a definir los pasos, ¿ya? Bien, chicos, si no hay más consultas, los dejo acá y me quedo con Tatiana, creo, que fue la que entró al final. Dime. Disculpe, ¿en qué plataforma debemos realizar el práctico o es que debemos realizarlo en el cuaderno? En su cuaderno nomás. En su cuaderno nomás todavía. ¿Sí? Bueno, ¿Hasta gracias. qué ejercicio tenemos que hacerlo? Jairo, dime. No te escuché. Yo top, categoría, producto, estación, no les sabría decir. Pero están sus teléfonos aquí. Creo que digo que Jairo. ejercicio. ¿Cuántos ya, ejercicios bien, le digo, yo ingeniera? ya. Bien, los ejercicios que tienen que desarrollar son los que puedan desarrollar hasta el jueves. No les voy a poner un límite. Tienen ahí 53. Su límite es 53. No les estoy diciendo que hagan los 53. Estoy diciendo que empiecen a hacer el práctico, ¿sí? Y a medida que lo vayan desarrollando, sí van a nacer sus dudas. Entonces, empiecen a hacer su práctico, que la siguiente semana, ¿sí? Van a tener un repaso de ese práctico. No serán los 53 ejercicios que tienen que hacer, pero sí necesito saber si hay dudas al momento de estar haciendo sus ejercicios. Entonces, de aquí hasta el jueves, hagan los ejercicios que puedan hacer, ¿sí? De acuerdo a su tiempo, organicen su tiempo. No, hoy día 2 horas y voy a hacer en 2 horas todos los ejercicios que pueda de programación. Listo. Mañana 1 hora y voy a hacer todos los ejercicios de programación en 1 hora que pueda hacer respecto a estructuras secuenciales. Y el jueves voy a preguntarle mis dudas al ingeniero, ¿sí? Entonces, así quiero que trabajen. Su responsabilidad la van a medir ustedes, ¿sí? ¿Hasta qué ejercicio me lo hacen? Entendido, ingeniero. Disculpe, Gracias. una pregunta. Los ejercicios tenemos que hacer por diagrama de flujo, pseudocódigo, ambas formas, una sola o no. No, ya les dije, pueden hacer a elección, pueden hacer algoritmo pseudocódigo, algoritmo diagrama de flujo. ¿Sí? Pero el algoritmo me lo tienen que hacer. Algoritmo pseudo o algoritmo diagrama de flujo. Ya, va a depender de ustedes. Ustedes van a darse cuenta en qué entiendan más. Entonces ahí voy a ver en clase si todo el curso define que puede hacerlo todo en diagrama de flujo y lo entienden bien, entonces los ejercicios los vamos a hacer con diagramas de flujo nada más. Pero si en el curso hay entre diagramas y pseudocódigos y hay personas que entienden más el pseudocódigo, entonces voy a hacer los dos, entre pseudo y diagrama de flujo. De acuerdo, gracias, Inge. Listo, Nayeli. Bien, chicos. ¿Alguien más? ¿Nos podemos retirar, no? Sí, chicos, se pueden retirar. Nayeli me dice, ¿qué? Me dijo, confirma una clase perdida es igual a tirarse. No todavía, pero sí cuando están en repetitivas, por ejemplo, sí. Sí, porque eso les va a arrastrar hasta el examen final. Si no entienden algo ahí, sí, hasta el final es que les va a perder, esa clase perdida les va a poner mal. Pero tienen, para no perder la clase, la grabación de la clase. Entonces, recuerden que tienen su opción B, ¿no ven? Bien, chicos, pueden retirarse. Ya está dejando de grabar la